Había pasado mucho tiempo. De no llevar la cuenta puede que lo hubiera olvidado. Sin embargo, todo estaba apuntado en su diario, aquella pertenencia valiosa donde apuntaba sus pensamientos y recuerdos perdidos que venían a él en momentos inesperados. Su cabeza era como un rompecabezas que él mismo estaba armando. Pero, desde aquella última ocasión donde tuvo aquel sueño extraño, ya nada había llegado a él. La rutina ya se había vuelto parte de él. El entrenamiento y convivencia con otras personas, ahora sus compañeros de escuadrón, evitó que la poca cordura que aún le quedaba se desvaneciera. Ya no estaba solo, y por eso evitaba pensar sobre esas inseguridades o problemas que aquejaban su mente. Era terapéutico pasar su tiempo en este sitio con este grupo. Esta estancia aquí no era nada parecida al entrenamiento que había tenido para convertirse en guerrero. Aunque no quería admitirlo, estaba disfrutando su estancia aquí. Era casi como estar viviendo en un sueño. Ni siquiera parecía una convivencia militar, era más parecida a un campamento de niños exploradores al cual asistías con tus amigos. El contraste era tan grande, no se le podía comparar a aquellos momentos cuando se enlistó siendo niño, donde le habían quitado su inocencia y lo habían convertido en un despiadado asesino. Ya ni recordaba a qué edad quitó su primera vida. Fue a los 7 años, pensó. Había dudado en un principio en ese momento, pero una vez arrebatabas una vida ya no eras el mismo, y luego se te hacía demasiado fácil que ya ni te importaba. Pero en este sitio, no había tenido la necesidad de eso. No pasó hambre, golpeado, o se vio obligado a presenciar cosas espantosas. Simplemente estudiaba, entrenaba. Y de vez en cuando tenía que pasar alguna prueba para calificar su progreso. Era tan simple. Parecía un simple juego de niños. Aunque como todo en la vida, nada era para siempre. Su estancia como recluta finalizaría pronto. Había pasado todo tan rápido, que él había deseado volver a inscribirse y pasar por todo el entrenamiento solo para seguir teniendo momentos como este. Era cierto que el tiempo pasaba más rápido cuando te divertías. Sin embargo, tenía que aceptarlo. Esto era solo un medio para conseguir su objetivo. Volver a casa para reunirse con esas personas que apreciaba y eran lo más importante y único que le importaban. Él era de ese tipo de personas. Se sacrificaría, e incluso haría arder el mundo si significaba la felicidad de aquello que amaba. Por eso, no podía olvidarse de ellos. Antes de aquel sueño, muchos recuerdos habían vuelto a él. Más del lugar del que provenía, su familia, compañeros, y las terribles cosas que había hecho cuando formó parte del ejército, cuyas memorias le revolvían el estómago y le hacían sentir asco por sí mismo, y prefería no haber recordado. Pero también, algo raro sucedió en ese sueño. Y era la aparición de esa mujer que él ni siquiera recordaba conocer, porque su imagen no le despertaba ningún sentimiento de familiaridad o nostalgia. Era como una desconocida que podía encontrarse por la calle. Pensó que tal vez era una invención de su propia mente. Ese sueño había sido demasiado raro. Quizá era una muestra de que se había vuelto loco. Hasta incluso llegó a pensar que todo lo que vivía no era real, y en algún momento despertaría en el calabozo de una base enemiga siendo torturado. Porque todo esto se sentía tan irreal. La cantidad de titanes que había afuera de esos muros era demasiada. Él no lo sabía muy bien por lo confuso que estaba su mente. Pero no quería ni pensar cuántos de sus compatriotas habían sido transformados por alguna razón, y vagaban por ahí matando a todo lo que se movía. No recordaba si esto tenía algún propósito, o se trataba de algún castigo. Pero lo que sabía de parte de los ciudadanos de este sitio, era que hace mucho tiempo habían aparecido de la nada y llevaron a la humanidad al borde de la extinción. Eso no tenía sentido para él. Si hubiese sido el caso, entonces ya debería estar muerto o al menos ser un anciano muy viejo. Tal vez todo esto no era más que una ilusión, se dijo creyendo eso, para luego apartar aquellos pensamientos. Tener ese tipo de pensamientos siempre lo desmotivaba, así que decidió apartarlos en lo más profundo de su mente y solo enfocarse en el ahora. Mirando el brillante sol y sintiendo la refrescante brisa, no pudo evitar decir como un comentario casual:
Qué pacífico es este lugar. Un comentario que se le escapó por la diferencia que había entre este sitio alegre y colorido ante sus ojos, que su lugar de procedencia que era gris y sumergido en la guerra. Era lo que pasaba por la mente de Lars, mientras estaba en una práctica de asalto con cuchillo, cuyo oponente era la única persona a quien podría considerar un ser cercano, una amiga en este lugar. Aquella chica bajita llamada Krista. Ella se acercó directamente a apuñalarlo con una réplica de madera de un cuchillo. Aunque no era un experto, él era demasiado hábil en el combate cercano. Y como había sido en todas las ocasiones en las que habían practicado juntos, la neutralizó sujetándola de su muñeca, para rápidamente envolverla en un abrazo, apuntando la cuchilla de madera en su cuello. Este ejercicio verdaderamente le parecía inútil para aquellos que entrenaban para enfrentar a los titanes. Sin embargo, un soldado siempre estaba preparado para cualquier circunstancia. A veces había que hacer sacrificios, y deshacerte del peso muerto a veces era la decisión más sabia. Y como él tenía pensado ingresar a la policía, también sería útil para reducir a civiles problemáticos. También era buen ejercicio para mantener la condición física. Luego de ese pensamiento, soltó a su amiga entre sus brazos, a quien le dijo a modo de consejo: trata de no dejarte atrapar tan fácilmente, y cuando eso suceda, usa cualquier método para liberarte, ya sea pisando mi pie, o un fuerte codazo en el abdomen. Ya te lo he dicho en muchas ocasiones. Pero en vez de eso sigues cayendo en el mismo error. Es como si quisieras que yo te atrapara. No veo ninguna resistencia. Y a modo de respuesta, la chica dijo un poco nerviosa: no es nada de eso. Es solo que podría lastimarte. Lo dijo con una nerviosa expresión. Lars no le vio sentido a la respuesta, si seguía así no mejoraría. Pero mientras pensaba esto, como uniéndose a la pequeña conversación que había empezado entre ellos dos, se oyó algunos comentarios que tenían el objetivo de molestar, pero en el buen sentido. Tortolitos, dejen de actuar como tontos durante el entrenamiento. Es doloroso verlos para los que estamos solos. Estos comentarios no tenían otra intención más que molestar a ambos, haciendo enrojecer a la pequeña chica, quien no dijo nada para negar esto. Su tímida actitud respondía todo. Lars estaba acostumbrado a esto, ya que era algo que se había repetido en varias ocasiones durante su estancia aquí. Sin embargo, últimamente había estado ocurriendo algo. Se ruborizó un poco por sentir la mirada de su pequeña compañera, no pudiendo evitar mirar hacia otro lado con una ligera vergüenza por lo que implicaba. Él no podía obviar el hecho de que su compañera de entrenamiento era muy atractiva. Y la mirada que le estaba dando en este momento la hacía ver demasiado linda en su opinión. No podía evitarlo. Después de todo, nadie podría ignorar a una linda chica por mucho tiempo, así que sentirse atraído era natural. Sin embargo, el recuerdo de una chica de cabello castaño rojizo pasó por su mente poniéndolo en sus cabales, evitando que perdiera la cordura y cayera en los encantos de esta chica. Por lo que solo se rió fingiendo inconsciencia, como si no supiera a qué se refería, diciéndole a ese par que soltó aquel comentario: Jin, Marco. ¿A qué se refieren? Somos simplemente amigos. Y a estas palabras, aquel chico de cabello castaño le dijo confianzudamente para que dejara eso. Oh vamos, amigo. Deja ya de hacerte el tonto. Si sigues con esa actitud, la pobre Krista se aburrirá de ti. Y te arrepentirás después. Y con solo eso, la pequeña chica rubia dijo en negación: no, nada de eso. Lars. Él y yo. Solo somos amigos. Dijo esto último poniéndose muy roja y con mucho nerviosismo. Lars era muy consciente de los sentimientos de Krista. Eran tan evidentes que muchos se habían dado cuenta, y era por eso que en el grupo se había hecho usual molestarlos con el hecho de que eran una pareja. Lars era el único que fingía no darse cuenta, o se hacía el tonto para evitar esa situación. Pero aún así, después de todo eso no la había apartado. En cambio se acercó mucho más a ella, lo que probablemente hizo que ese rumor creciera aún más. Quizá era demasiado egoísta, pensó.
Y aunque él mismo era consciente que ella le atraía, no había intentado ir más allá, ya que quería mantenerse fiel a esa relación que aún tenía. Quería ser fiel a esa chica de sus recuerdos, compañera de su escuadrón de quien aún seguía enamorado. Esto que sentía por Krista era solo la calentura del momento. Eran sus hormonas alborotadas, por eso no seguía adelante con ella. Pero eso no significaba que no la apreciara. Su compañía lo relajaba mucho. Aunque en ocasiones se sentía extraño sentirse atraído por ella, ya que en el pasado la trataba como su hermana. Esto le hizo pensar en cómo estaría su familia en este momento, y si lo estarían extrañando como él a ellos. O si tal vez había sido declarado muerto en combate. Fue una idea que había pasado muchas veces por su cabeza, así que no podía culparlos, ni a sus compañeros por no venirlo a buscar en donde sea que se encuentre. Eso era lo más probable después de todo el tiempo que había pasado, pensó desmotivado. Este momento fue roto. Algo llamó la atención de todos, y era que algunos miembros de su escuadrón se conglomeraban muy animados a un lugar. Lars no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero cuando iba a preguntar, uno de los reclutas gritó: «Mikasa y Annie van a pelear». Bastó solo eso para que su grupo fuera a mirar el encuentro con interés. Después de todo, las mujeres que habían demostrado una alta habilidad para el combate cuerpo a cuerpo iban a luchar. Así que Lars se dejó llevar por los otros para ver este encuentro. Todos los otros reclutas estaban expectantes de esta pelea. Lars miró este encuentro con interés. Él como espectador todo este tiempo, había observado a ambas mujeres, sobre todo aquella chica llamada Annie. Su estilo de pelea se le hacía familiar, lo había visto algunas veces en el campo de batalla por algunas personas que venían del oriente. Se preguntó cómo ella lo habría aprendido, había llamado su atención en cierto sentido. Estaba interesado en aprender la misma técnica defensiva. Sin embargo, esa chica era demasiado cortante y antisocial. Y esa mirada que te daba te hacía sentir incómodo. Había intentado llevarse bien con ella, su motivo era para que le enseñara esas técnicas de pelea muy efectivas. Sin embargo, ella había rechazado todos sus acercamientos. Era demasiado extraña, él solía tener un comportamiento agradable, se llevaba bien con todos, así que no entendía por qué ella lo miraba con cierta sospecha y desconfianza. Él no le había tomado mucha importancia a esto, ya que hacía lo mismo con la mayoría, era antisocial, y muchos solían evitarla. Pero solía pasar su tiempo entrenando con aquel llamado Eren, tal vez debería pedírselo a él, pensó. Notó al sujeto que pasaba en este momento por su cabeza levantándose del suelo, junto al otro llamado Reiner. Quienes se alejaron para despejar el campo, desconocía lo que hubiera sucedido. Entre su grupo, oyó comentarios sobre quién ganaría de entre estos dos reclutas. Oyendo de parte de su compañero llamado Jin, que el ganador sería Mikasa. Como siempre un fiel admirador de ella, aunque él también apoyaba esta idea. A pesar de las técnicas de combate que poseyera Annie, la anterior mencionada era un monstruo de combate. No solo físicamente era superior a cualquiera, sino que sus reflejos y tiempo de reacción eran sobrehumanos. Si se trataba de un enfrentamiento físico, no había nadie aquí que pudiera derrotarla. Él ya había comprobado eso, el entrenamiento solo la había fortalecido, así que no le gustaría tenerla como enemiga de ser posible. Él no podría vencerla si ella lo atacara en este momento. Y no le sorprendería que ella fuera declarada como la número 1 en el escuadrón. Mientras pensaba, fue preguntado por su compañero llamado Connie, quien estaba en el grupo cerca de él. ¿Tú quién crees que ganará? Lars fue sincero con su respuesta. Si tuviera que apostar, lo haría por Mikasa. Aunque Annie tenga buena técnica de batalla. Físicamente Mikasa es superior, tiene buen tiempo de reacción. Además, es de las que posee más estamina de todo el grupo, pocas veces la he visto cansada. Y en cambio Annie, aunque tenga buena técnica, un humano no podría vencer a un oso furioso con simples golpes. Por este comentario el chico se rió, y añadió lo siguiente. Espero que nunca te oiga decir eso, o te hará morder el polvo nuevamente. Lars se rió nervioso, pero siguió comentando.
aunque pueda resistir al principio. De igual manera Mikasa le ganará por resistencia. Él le dijo esto, porque hace no mucho tiempo se habían enfrentado en una práctica, y no solo había eludido su técnica de desarme. Había sido humillado completamente, aunque en ese momento él no había puesto mucho empeño, ya que quería que se terminara pronto aquel enfrentamiento. Pero debía reconocer que esa chica era un verdadero monstruo que llegaba a ser injusto para los demás. Ya que no titubeaba, y peleaba como alguien experimentado, no sabía cómo había ganado tanta experiencia en poco tiempo, lo hacía sentir como un principiante. La pelea había iniciado. Golpes iban y venían de ambas mujeres, era claro quién llevaba la ventaja. Todo apuntaba a que Mikasa ganaría, daba golpes y patadas, se notaba que la otra chica no podía aguantar. O sería mejor decir que Annie había optado por la defensa. Se oían a los otros vitoreando en ánimo por este enfrentamiento. Lars pensó que ella tenía el enfrentamiento ganado, era su pensamiento por haber sido vencido por ella al no querer aceptar que tal vez no era tan especial como creía. Pero, sucedió algo que lo sorprendió. En un audaz movimiento la chica conocida como Mikasa había sido reducida al suelo con una llave. Y no parecía que hubiera manera de que pudiera liberarse, aunque aún no había terminado. Lars se vio sorprendido, tal vez había subestimado demasiado a Annie. Pero Mikasa se resistía, la arrastraba por el suelo y parecía que podría levantarse con pura fuerza bruta, y se podía ver cómo a Annie le costaba retenerla en el piso, de alguna manera se sintió aliviado. Porque si hubiera apostado de verdad, no era agradable pensar de que hubiera perdido. Pero al ponerlo en perspectiva, él pensó que le sería difícil liberarse de esa llave, debía admitirlo, esa chica de verdad era un monstruo. Mientras los vítores se hacían más fuertes, y se conglomeraba más la gente, llamó la atención de alguien, quien gritó por todo lo ocurrido en tono enojado. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? Me descuido solo un momento y ya están perdiendo el tiempo. Y con solo eso, todos se segregaron y volvieron a lo que estaban haciendo. Incluido las mujeres que luchaban, quienes acabaron con su conflicto para separarse inmediatamente. Pero durante esto, Lars pensó que esas técnicas de pelea en realidad le serían muy útiles y efectivas. Se preguntaba si esa chica estaría dispuesto a enseñarle esas técnicas si él se lo pidiera en esta ocasión directamente. Porque aunque él sabía defenderse con sus técnicas de defensa personal, estas solo servían contra contrincantes que tenían poca experiencia en combate. Luego de eso, pasado un tiempo, casi media hora, volvían a los dormitorios para almorzar y descansar. Él como siempre venía con el grupo de chicos con el cual se había hecho cercano. Marco, Jin, y Connie. Aunque se llevaba bien con todos. Ellos eran con los que recurrentemente se juntaba. Como siempre, estaban sumergidos en una conversación hablando de cualquier tema. En esta ocasión sobre la batalla ocurrida hace poco. Él no intervino en la conversación, ya que su atención estaba en otro lugar. Miraba a aquel llamado Eren. El tipo no le agradaba, pero tampoco le desagradaba. Había hablado con él en algunas ocasiones, pero sin llegar al punto de hacerse amigos cercanos, era más como conocidos. Así que mientras el grupo con el que estaba conversaba, se separó, y decidió acercarse a aquel tipo usando su sonrisa amigable usual. Aprovechó esta oportunidad para hacer su pedido, ya que no veía a la chica que siempre estaba a su alrededor. No estaba seguro de cómo abarcar este tema. Él esperaba que las cosas se dieran mientras la conversación avanzara. «Hola Eren. ¿Qué hay?», le dijo aquel chico esperando que hiciera caso a su saludo. Quien volteó a mirarlo. Lars notó que el tipo estaba en compañía de su inseparable compañero Armin. Junto al tipo robusto llamado Reiner, y el otro alto pero tímido Bertolt, era recurrente ver reunidos estos cuatro. Con respecto a Armin, el chico le caía bien, le recordaba un poco a su amigo Tom, así que tenía una buena relación con él. Y con respecto a los otros dos, bueno, no le generaban ninguna reacción. Aunque sentía cierta familiaridad con ellos, como si se los hubiese cruzado antes, pero no lo recordaba. Quizás solo se lo estaba imaginando, pensó. Por aquel saludo, el tipo le dijo con desinterés: «¿Qué es lo que quieres?».
Su respuesta fue fría. Pero no podía esperar menos. Lars solía juntarse con el chico con el cual no se llevaba bien, era Jin. Ambos tenían cierto tipo de rivalidad. Se llevaban como perro y gato, evitándose la mayor parte del tiempo si podían. Y hace un tiempo había estallado un enfrentamiento entre ellos dos, donde Eren había hecho morder el polvo a su compañero. Las hostilidades solo habían crecido entre ambos desde ese incidente, mayormente por parte de su compañero Jin. Pero a él no podía importarle menos. Así que dijo de manera indirecta: «Sabes, tal vez deberíamos practicar juntos un día de estos». Tan solo decir eso. El chico lo miró con ojos entrecerrados, como para saber qué es lo que tramaba. Demostrándolo con lo siguiente que dijo: «¿Por qué?». Era una respuesta obvia, él no solía hablarle. Aunque no había tratado mucho con el chico. Ahora mismo, aquel sujeto lo miraba con desconfianza como analizándolo. En su mente se esperó algo distinto, él lo había juzgado como alguien básico que no se cuestionaba las cosas, o un impulsivo que se aventaba a cualquier desafío. Y aunque más simple hubiera sido pedirle directamente lo que necesitaba. Quería probar primero un acercamiento amistoso, además sería bueno llevarse bien con él. Después de todo, con esa chica rondando a su alrededor. Era mejor tener una buena relación con este chico, ya que por alguna razón esa chica conocida como Mikasa le tenía manía, y aprovechaba cualquier oportunidad para romperle la cara. Él no entendía por qué. Quizá, por ese asunto que había ocurrido entre ambos en el pasado. ¿O es que poseía un sexto sentido y lo percibía como una posible amenaza? Él no lo sabía. Pero era mejor no pisarle la cola al tigre. Así que como una justificación dijo lo siguiente: «Verás. Estoy impresionado con tu técnica de pelea. Desde el día que le partiste la cara a Jin. Verdaderamente la imagen que tenía de ti ha cambiado. No quiero ser grosero. Pero Jin te saca una cabeza de altura, no creí que fueras capaz de derribarlo al ser de baja estatura». Esto último hizo que el chico frunciera el ceño un poco molesto, tal vez no fueron las palabras correctas, pensó arrepentido. Así que para tratar de arreglarlo dijo rápidamente: «No me estoy refiriendo a que seas un enano. Aún estás en la edad de dar el estirón. Si te sigues esforzando en tu físico crecerás aún más». Tan solo lo estaba empeorando. Se dio cuenta de eso, al ver cómo sus acompañantes empezaban a reírse, pero lo había hecho a propósito, para romper el hielo entre ambos, tal vez no fue la manera correcta. Fue descuidado con sus palabras, quizá, había ganado un enemigo, se lo dijo a sí mismo un poco desanimado. Tras eso, el chico solo suspiró irritado. Comentando un poco enojado: «Veo que eres igual de estúpido que tu amigo. Ahora entiendo por qué Mikasa siempre se desquita contigo. Eres irritante, ¿te lo han dicho?». ¿Eh? Lars no pudo evitar soltar ese sonido de sorpresa. Pero no dejó que sus palabras lo afectaran, y mantuvo su expresión alegre, riéndose un poco como tonto. «Sinceramente no me agrada la idea de pasar tiempo en compañía contigo. Pero entiendo que es lo que quieres. Si quieres aprender, pídeselo a Annie, no creo estar calificado para enseñar a otros. O será mejor decir que no quisiera tenerte como compañero de entrenamiento. Así que piérdete». Y continuó con su camino sin prestarle atención. Decidió no insistir. Pero aún así se sentía molesto. No pudiendo evitar decirse en su mente: «Imbécil». Lo dijo muy rencoroso por aquel desprecio, aunque en realidad todo era su culpa. Pero era más fácil culpar a otros. No mucho después, oyó otra voz. Era del tipo conocido como Jin, que se había detenido igual que él, preguntándole con sospecha: «¿De qué estabas hablando con el idiota?». Él lo miró de reojo. Y mientras sacudía su cabeza en negación comentó: «Nada, simplemente pregunté qué es lo que había iniciado toda esa pelea». «¿Y?», preguntó con interés aquel muchacho. Pero mientras resoplaba con cansancio, Lars agregó: «Nada. No quiso decírmelo». Y por esta respuesta, aquel chico con el que hablaba hizo una mueca insatisfecho, y siguió caminando. Él lo siguió.
pero ya con la idea en mente de que tal vez tenía que pedírselo directamente a esa chica. Intentar acercarse a ella nuevamente, pero esta vez hacer su pedido de manera directa, pensó con decisión. Más tarde ese día, siendo de noche, el grupo de reclutas se había reunido en el comedor para cenar, todos en sus mesas respectivas hablando entre sí como solía ser costumbre en estas ocasiones. Lars miraba su comida con cierto desánimo. No tenía apetito en este momento, estar pensativo lo tenía así. Y por eso, sus compañeros ahí en su mesa le preguntaron: ¿No vas a comer? Él dijo sin darle importancia: no tengo apetito en este momento. Y ante sus palabras, algunos de ellos estaban a punto de pedirle su porción, mostrándolo con la expresión en sus rostros. Pero él los detuvo antes de que pudieran hablar. Eso no significa que no comeré. Solo estoy esperando hasta el momento que vuelva mi apetito. Lo dijo con cierto desinterés, notando la expresión de decepción de los interesados, entre ellos una chica que parecía abatida ante sus palabras. Después de eso, miró a quien pasaba por su mente. Aquella chica de expresión fría, quien quizá por sentir su mirada de igual manera miró en su dirección. Él sonrió, no consiguiendo que las expresiones de aquella chica cambiaran en ningún momento. Casi como si no conociera lo que es sonreír. O su cara fuera de piedra y no podía articular ninguna emoción. En cambio en él causaba un pequeño sentimiento de incomodidad, ya que su mirada era penetrante. Pero ya había decidido una cosa. El entrenamiento como recluta acabaría pronto. Quién sabe si la volvería a ver en algún momento en el futuro. Además, no hace algún tiempo esa chica lo había estado vigilando. Aunque él fingió no darse cuenta, pero tal vez debía preguntar por ello. O quizá no. Porque él había decidido olvidarlo cuando ella se detuvo. Aunque aún lo miraba en ocasiones pero desde lejos. Eso no le había supuesto ningún problema ya que él también hacía lo mismo en ocasiones. E incluso había intentado llevarse bien con ella. Pero fue cortante en esa ocasión. Pero ya había pasado cierto tiempo desde aquello. Sin decir nada, se puso de pie tomando su bandeja de comida. Dirigiéndose hacia ese lugar donde aquella solitaria chica estaba, mientras era observado por sus otros compañeros, incluyendo quien era su objetivo. La cual lo miraba muy atentamente con esa fría expresión que era muy intimidante. Él lucía tranquilo y confiado, aunque en realidad se sentía un poco tenso, ya que la mirada de esta chica lo ponía nervioso, porque era una mirada acusatoria, como si le estuviera diciendo: sé todo lo que has hecho. Y sé lo que realmente eres. Pero, él sabía que era solo su típica expresión, solía hacerlo con todos, incluso muchos evitaban relacionarse con ella por esto, ese era el motivo por el que en este momento estaba apartada comiendo sola como lo hacía siempre. Pero él con esa valentía suya, fue audaz, se sentó en la silla frente a ella sin apartar su mirada en ningún momento. Ambos se miraban fijamente, como desconfiados por las intenciones del otro, y que sin importar qué, no darían a torcer su postura. Pero Lars tenía una mirada amable, era su falsa expresión que había practicado varias veces, para cuando volvía a casa, y así no hacer preocupar a su familia por lo tocado y horrorizado que siempre quedaba cuando volvía del campo de batalla. Pasado casi un minuto. Ambos seguían mirándose el uno al otro, había cierta tensión entre ambos. Pero Lars no titubeó, él había sido entrenado para soportar cualquier intento de intimidación, y como para romper el hielo, comentó: fue increíble lo de hoy. Me dejaste impresionado. Y jamás pensé que alguien podría hacerle frente a mi casa. Aunque ya te había visto pelear con anterioridad, no pensé que sería efectivo contra ella. Mientras decía esto, esa chica le dijo de manera cortante: ¿qué quieres? Dudo que hayas venido hasta aquí solo para entablar una conversación. En este caso Lars dudó. No quiso ser tan directo. Prefería primero ganarse su simpatía. Así que dijo: está mal querer hablar con un compañero de escuadrón. Sueles estar sola, así que pensé que tal vez te hacía falta algo de compañía. Y mientras decía esto, la chica interrumpió sus palabras. Entonces te apiadaste de mí y vienes a ofrecerme tu amistad.
Pero qué noble. Creí habértelo dejado claro la última vez. No soy estúpida como esa chica que siempre está a tu lado y parece más una mascota a la que estás entrenando. ¿Cuántos trucos le vas enseñando hasta ahora? Lars solo se rió, hacía falta más que eso para ofenderlo. Continuando con lo siguiente. Entiendo, sí que es difícil tratar contigo. Entonces, supongo que primero tengo que dejarme golpear como ese chico con el que siempre estás practicando. Y solo con eso, casi como si hubiese leído su mente, la chica le dijo. Así que eso es lo que quieres. Que te enseñe mis movimientos. Lars dio un suspiro a modo de rendición, como si hubiese fracasado en sus planes. Añadiendo en derrota. Me atrapaste. La verdad es que sí. Es una técnica impresionante. ¿Cómo se llama? Y ante esto, la chica dijo. El nombre no tiene importancia. Y tras esas palabras parecía pensativa, quedándose en ese estado un tiempo. Pensando que no obtendría una respuesta, como había ocurrido en otras ocasiones cuando intentaba hablar con ella. Lars preguntó ansioso. Entonces, ¿aceptarías? Y al preguntar por una confirmación, vio a la chica formársele una pequeña sonrisa maliciosa que desapareció tan rápido como se le formó en su rostro, respondiéndole al momento siguiente. Está bien. No tengo ningún problema con eso. Solo ven a buscarme cuando tengas tiempo. Lars estaba sorprendido ante esto, no pudiendo evitar decirse en su mente. Así de fácil. Esto fue más sencillo de lo que esperaba. Tal vez debía haber sido directo desde un principio hace mucho tiempo. Pero arrepentirse por algo que ya pasó era inútil. ¿Dónde aprendiste ese movimiento que sueles usar? Fue lo que oyó Lars de parte de la chica. Lars supo de inmediato que se refería a sus movimientos de defensa personal. Los había aprendido durante sus entrenamientos como guerrero, pero era obvio que no podía decir eso. Aunque tampoco entendía su interés por ellos, ya que sus técnicas de defensa palidecían en comparación con sus movimientos de lucha. Pero no se cuestionó mucho esto, y en cambio pensó en una excusa. Y tras casi un minuto, dijo. Desde que los titanes atacaron quedé huérfano, y viví en las calles un tiempo. En un entorno así, uno aprende muchas cosas para sobrevivir. La verdad no sé cómo surgió. Pero quizá los adquirí al ver a los miembros de la policía militar usarlos en alguna detención y se me quedó en la mente. Fue hace tanto que ya no lo recuerdo. Pero fui perfeccionándolo mediante la práctica, supongo. Fue lo que dijo esperando que esto satisfaga su curiosidad. Y por su respuesta, la chica lucía poco convencida. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Como para desviar el tema, añadió. ¿Y esas técnicas de pelea? ¿Quién te lo enseñó? Se mantuvo en espera por una respuesta tras eso. Aunque en realidad solo quería cambiar el tema, creía que ella no respondería. Pero ella le dijo en cambio. Me lo enseñó mi padre. Lars no se había esperado una respuesta, pero aún así obtuvo una. Él sabía a dónde se dirigía esto, lo más probable es que acabaran hablando de su pasado. A él sinceramente no le importaba la historia de esta chica, solo quería aprender su técnica de pelea. Y tampoco quería hablar de su pasado. Así que siguió con otra pregunta aprovechando la oportunidad, y evitar que ella siguiera preguntando sobre él. Aunque le pareció un poco incómodo lo que diría. No sé cómo te tomarás esta pregunta. Pero, ¿podrías decirme por qué sueles mirarme con mucha atención? Espero no te moleste. Y tras sus palabras se quedó en silencio. No te observaba por nada en especial. Simple curiosidad. Es solo, que te pareces mucho físicamente a alguien que conozco. Solo es eso. Fue lo que le dijo la chica inmediatamente, parecía sincera. Así que era curiosidad. Se dijo Lars a sí mismo. Bueno, tenía cierto sentido. Además él también solía observarla porque le llamaba la atención ya que su actitud era como la de alguien que conocía muy bien. Pero apartó todo pensamiento de su cabeza. Ya había conseguido lo que quería. Tal vez debía irse y dejarla en paz. Dime, ¿se te hace familiar el nombre de Zeke? Preguntó la chica.
Lars, sumergido en sus pensamientos, volvió a la realidad, no evitando preguntar confundido al no entender por estar distraído. ¿Quién?, dijo viéndose un poco confuso. Pero tras eso, la chica negó con su cabeza, y se levantó llevándose su bandeja. Para marcharse no sin antes decir: no es nada importante. Te veo luego entonces. Y se fue sin decir nada más, notando como también otros se marchaban habiendo acabado su cena. La hora de la cena casi había terminado. Él se apresuró para acabar de cenar antes de eso. Pero durante esto, como una molestia, los chicos con los que se juntaba se acercaron, comentando uno de ellos: ¿y bien? ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste ganarte a la chica? Pero antes de que pudiera responder, algunos empezaban a reír. Continuando el chico Jin diciendo con una expresión seria: y jamás pensé que fueras de esos, y fue verdaderamente descarado. Lars se vio confundido, y rió fingiendo inconsciencia, mientras se decía en su mente: ¿de qué está hablando? Solo me interesa aprender las habilidades de pelea de esa chica. ¿A qué se estará refiriendo? Me sorprende tu audacia. Mira que serle infiel a esa amable y linda chica. Krista, no puedo entender por qué no te bota como un perro. Por este comentario, el asunto se le hizo más claro. ¿Acaso parecía que estuviera coqueteando con Annie? Él no pensó eso, lo más probable es que solo quisieran molestarlo como hacían siempre, así que dijo con cansancio: no se hagan ideas raras, simplemente estaba conversando con ella. Solo quería que me enseñara sus movimientos de pelea para poder aprender a luchar como ella. ¿Recuerdas cómo Eren te hizo quedar patético con una de sus técnicas, Jin? Fue una provocación directa, pero el chico de castaño cabello no actuó en consecuencia, solo hizo un sonido de molestia, para después de eso comentar: no me lo recuerdes. Siguiendo con el asunto, Lars continuó: además, Krista y yo solo somos amigos, ¿no es así, Krista? Diciendo esto para una chica sentada en una mesa cercana, acompañada de otra que ya iba por su tercer plato. Que ante lo preguntado, dijo con una expresión molesta en su rostro: así es. Lars y yo solo somos amigos. Tomando su bandeja e irse con una expresión demasiado enojada. Lars dijo confundido por esta actitud: ¿eh? ¿Acaso le hice algo? Sus amigos no paraban de reír por lo ocurrido, y decir entre risas: mi querido amigo, por tonto, ahora ella sí te dejara. Y seguido a ese comentario, la chica aún presente que se atragantaba con la comida, añadió: mi querido Lars, como se ve que aún no entiendes el corazón de una mujer. Tomando de igual manera su bandeja para irse, junto a los otros chicos, dejando a Lars con una expresión desconcertada, aunque era una realmente fingida. Él era consciente de los sentimientos de su amiga. Y aunque sentía atracción por ella, no podía ser infiel. Su corazón aún le pertenecía a su único amor, Rachel. Por lo que con eso en mente, se paró para irse detrás de sus amigos tras haber acabado su cena. El tiempo siguió pasando entre entrenamientos y convivencias con sus compañeros. Fue un tiempo agradable para Lars, que solo había conocido la crueldad de la guerra. Y además de su familia y conocidos, había sentido la calidez de otros seres humanos. Pero todo tenía un final. El adiestramiento había culminado. Habían llegado al último día en el que iban a permanecer en este campamento, pronto serían elegidos para las distintas fuerzas dentro de los muros. Y como una especie de despedida de este lugar, el grupo de reclutas había decidido reunirse y armar una fogata donde solo hablaban entre ellos compartiendo anécdotas. Quizá la última reunión hasta su pronta despedida. Lars estaba con ellos sentado al lado de su amiga Krista. Mucho había pasado. Su entrenamiento con Annie fue duro. Ella tenía unos métodos de enseñanza un poco cuestionables. Que sería mejor decir que usaba tu propio cuerpo para practicar, y lo que aprendías de ello ya era cosa tuya. Y por obvias razones. Había convivido con aquel chico llamado Eren, o sería mejor decir que fueron compañeros de entrenamiento. Al final, esa convivencia causó que se llevaran de una mejor manera.
Sus planes no habían cambiado, ingresar en la policía militar seguía siendo su objetivo para vivir en Ciudad Interior. La mayoría había venido con ese objetivo, así que lo más probable es que se los encontrara más seguido en el futuro. No sabía por qué pensaba sobre eso, ya que una vez descubriera dónde exactamente estaba y cómo volver, abandonaría este sitio sin mirar atrás. Pero la posibilidad de quedarse a vivir en este sitio tampoco le desagradaba. No sabía cómo o por qué, tal vez porque se había despertado muy temprano a entrenar, que en este momento estaba queriendo caer dormido. Había bajado mucho la guardia, consideraba a sus compañeros gente de confianza, así que no le importaría quedarse dormido sin el miedo de ser asesinado. Además, ya era bastante tarde, y estaba acostumbrado a un horario fijo para dormir. O tal vez, lo que se hablaba en esta reunión no le parecía lo suficientemente interesante como para mantenerlo despierto. Bueno, pensó que sería buena idea pasar un tiempo con ellos ya que pronto se separarían, pero al ya no soportar más el sueño dijo: "Me voy a la cama". Y casi al instante, la chica a su lado dijo: "Entonces yo también". Pero Lars la detuvo, mientras se sobaba los ojos y bostezaba. "No. Yo estoy cansado. Quédate aún si quieres". Fue obvio que en este momento sus compañeros empezaron a molestarlos, pero se había vuelto tan común que a los dos ya no les importaba, así que se despidió de todos, diciéndole a su buena amiga antes de irse: "Te veo mañana, Krista". Para luego de eso irse hacia las habitaciones. No se demoró mucho en volver a los dormitorios. Y al estar ahí, siendo consciente que el día de mañana partirían hacia la ciudad de Trost, se preguntó cómo sería todo de ahora en adelante. Tenía un plan establecido: escalar rangos en la policía militar hasta llegar con el rey, que coincidentemente tenía el mismo apellido, para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Esperaba no demorarse tanto en esa tarea. Quizá tendría que ser un lamebotas para ganarse a los superiores que se le asigne. Tal vez así obtendría mejor información. Pensó que su supuesto pariente más cercano sabría lo que ocurría o al menos pudiera reconocerlo. Él no sabía que tuviera más familia. Sus padres nunca le hablaron de ello, o quizá no lo recordaba. Se acostó en su cama un momento después. Pero, antes de quedarse dormido, como ya era costumbre, metió su mano debajo de su almohada para escribir en su diario lo de hoy. Era usual para él escribir un resumen de lo que había hecho durante el día y sus pensamientos. Pero, tan solo meter su mano, abrió los ojos con sorpresa y confusión. El cansancio hasta hace poco presente se desvaneció, y podía vérsele una expresión preocupada en el rostro. Y eso se debía a que no sentía nada debajo de su almohada. Apartó completamente el objeto esponjoso, confirmando lo que ya había sentido con su mano. No había nada. Se puso tenso por este descubrimiento. ¿Acaso era alguna clase de broma? Él esperaba que fuera eso. Que alguno de sus amigos se lo haya escondido con ese motivo. Bueno. Ninguno había tenido mucho interés en su cuaderno, solo lo veían algo raro. Él se había confiado, sus secretos quedarían expuestos si lo leyeran. Aunque dudaba que alguien pudiera siquiera entender la escritura que hablaba de sus secretos, porque en este sitio tenían una escritura distinta. Aún así, no pudo evitar preocuparse, ahora su diario había desaparecido, por lo que dijo con enojo: "Maldita sea". Hace poco Lars se había marchado. Sus compañeros de escuadrón aún reunidos, más específicos sus amigos Jin y Marco, dijeron con diversión tras su partida: "Al fin se fue. Pensé que tendríamos que hacerlo con él aún presente". Ellos habían esperado un buen momento para hacer lo que tenían planeado, pero se sintieron suertudos cuando él se marchó. Todos estaban coludidos, algunos preguntaron con interés: "Entonces, ¿qué es eso importante que querían enseñarnos?". El chico llamado Jin, mientras su sonrisa crecía con malicia, dijo mientras levantaba en lo alto una libreta que era familiar para algunos. La gran mayoría observó esto confundido. Uno de ellos reconociéndolo, diciendo momentos después con sorpresa: "Ese no es el diario de Lars". Fue Krista quien dijo esto. Y para firmar sus declaraciones, Jin añadió:
Así es, mi querida Krista. Hasta no hace mucho él había sido muy protector con esto. Pero se descuidó, y ahora sabremos todos los sucios secretos que esconde, riéndose con malicia después de eso. Y tras eso, Krista intentó evitar que hicieran tal cosa, pero fue abucheada, con comentarios tales como: la novia ya viene a matar el momento. ¿No tienes curiosidad por saber qué es lo que piensa de ti? Fue tal vez por esto que ella ya no insistió más. Alguien de los presentes intervino. Fue un chico de baja estatura y cabello rubio conocido como Armin, que dijo estando en contra: no creo que hacer eso sea correcto. Invadir la privacidad de alguien está mal. Además, ¿cómo fue que la tomaron? Según tenía entendido, nunca se despegaba de él. Jin añadió en respuesta: ah, eso. En realidad fueron Rainer y Bertold quienes lo encontraron. Estos chicos querían mantener algo tan jugoso para ellos solos, pero los sorprendimos en el acto, y pensé que sería buena idea compartirlo con todos antes de mañana. Y manteniendo su sonrisa maliciosa, abrió la libreta y empezó a leer usando el tono que tendría un narrador. Querido diario. Hoy empiezo mi adiestramiento como soldado, no sé lo que me deparará el futuro. Pero espero pueda cumplir mi sueño de unirme a la policía militar. Tras este pequeño párrafo, se oyeron algunas risas, y unos comentarios que decían: querido diario, escribe como si fuese una chica. Las risas solo incrementaron al hacer hincapié en este detalle. Pasó a otra página, y esta vez decía: me crucé con un tipo alto de actitud altanera, y tiene cara que parecía de caballo. Apuesto que detrás de esa actitud no es más que un cobarde que huirá al primer momento de peligro. Es tan molesto, me hubiera gustado romperle la cara, pero decidí ser paciente. ¿Eh? Fue lo último que dijo Jin, ya que se estaba hablando de él en ese párrafo. Por lo que se oyeron otras risas, oyéndose entre esas risas la palabra cara de caballo. Jin solo pudo decir molesto ante esto: ese idiota. Juro que le daré una golpiza después de esto. Y tras esa promesa que se hizo a sí mismo, siguió leyendo. El tipo altanero estaba acompañado de un sujeto con cara de tonto y pecas. No tenía mucha presencia, ni siquiera me percato de su existencia si es que no lo llegan a mencionar. Apuesto a que ni siquiera recuerde su nombre cuando acabe todo esto, pero me cayó bien su actitud amable. También había otro, tenía la cabeza rapada. Cada vez que lo veo me dan ganas de golpear esa cabeza calva, me pregunto si se enojaría si lo hago alguna vez fingiendo que fue sin querer. Tan solo esto hizo que el chico Connie dijera molesto. Así que lo de esa vez fue a propósito. Y de verdad no tenía un bicho en mi cabeza. Risas se oyeron por este comentario. Jin pasó algunas páginas, deteniéndose en las que llamaron su atención, y continuando con su lectura. Tuve mala suerte. Me crucé con el enano autoproclamado asesino de titanes y liberador de la humanidad, junto a su amiga rarita psicópata. El tipo verdaderamente me exaspera. Habla mucho, pero verdaderamente es patético, es como si tuviese un palo metido en el culo todo el tiempo. A veces me gustaría darle una paliza para calmarlo. Pero con su perro guardián alrededor, no puedo ni pensar en ponerle un dedo encima, a no ser que deseara morir. Aunque el chico que siempre los acompaña es agradable. Si no pasara tanto tiempo con ellos, me gustaría ofrecerle mi amistad. Saca temas interesantes para una conversación. Esta vez no hubieron risas, sino una mirada muy enojada de la chica llamada Mikasa. Y todos ya podían decirse que ese chico podía considerarse muerto. Una tensión había surgido en el lugar. Jin, en un intento de calmar a aquella chica, dijo: tranquila Mikasa, esto es de hace meses. Quizás se había calmado, su enojo había desaparecido, pero se le veía seria. Y por eso, Jin retrocedió algunas páginas, y leyó otro párrafo como para cambiar el tema. Me volví a reunir con Krista para practicar juntos. Cuando por primera vez me reencontré con ella después de tanto tiempo. No la reconocí al principio. Verdaderamente, Krista se ha vuelto muy hermosa. No creí que aquella pequeña niña podría convertirse en tal belleza. Ha robado mi atención por completo.
Creo que estoy cautivado, mi corazón se agita cuando me ve a los ojos, ¿será que estoy empezando a enamorarme de ella? La mencionada se puso colorada, y hubieron varios comentarios que la hicieron estar aún más sonrojada. Aunque algunos otros no se sorprendieron, ya que ambos siempre estaban juntos. Una vez acabado ese pequeño momento de bromas, Jin siguió leyendo otro párrafo. Esta vez pasó varias páginas, deteniéndose en una, procediendo a leerla. El tipo llamado Reiner se volvió a acercar a mí. Traté de ser amable, y rechazar su acercamiento ya que me hace sentir un poco incómodo. Pero es insistente. Me pregunto qué querrá. Quise decirle que se fuera al demonio, ya que verdaderamente me siento acosado por él. Pero mi objetivo es volverme líder de escuadrón. Así que me veo forzado a llevarme bien con todos. Qué bueno que puedo desahogarme al escribir esto. Y como ese tipo siempre está acompañado de su amigo cara de tonto, podría causarle una mala imagen. Aunque hablando de este, sí que es un perdedor. Porque siempre anda en silencio siguiendo al tipo que parece ser puro músculo y cero inteligencia. Aunque esa cercanía que tienen, de alguna manera ambos se me hacen muy raros. No quisiera sacar conclusiones, pero es como si escondieran algo. Me hace preguntarme si tal vez son una pareja en secreto. Tal vez eso sea lo que ocultan. Quizá por eso es que ese tipo Reiner trata de acercarse a mí. Tal vez quiera someterme como ya lo ha hecho con Bertolt, con razón es tan callado y parece asustado todo el tiempo. Para evitar eso, debo de estar rodeado de muchas personas en todo momento, quién sabe cuándo actuará. Después de eso leído, todos voltearon a mirar a esos dos inconscientemente. Ninguno de los ahí podía sacarse la imagen de esos dos haciendo ese tipo de cosas, las chicas sonrojándose sin mostrar ninguna pizca de desagrado. Y los chicos empezando a mirarlos de manera extraña, algunos riéndose con malicia. Poniendo incómodos a los implicados que empezaron a decir excusas de que solo era un malentendido y que ellos no tenían ese tipo de relación. Aunque eso solo hizo peor la situación ya que se sonrojaron de la vergüenza. Y tras aquel pequeño momento embarazoso, Jin continuó. Se habló un poco más de algunas personas, quienes se enfadaron al saber cómo aquel chico se refería a ellos en su diario, y conocer sus pensamientos, casi se arma un caos. Los mencionados querían lincharlo. Pero no pasó a más por el momento, querían seguir oyendo. Jin siguió pasando páginas como hasta ahora. Llegando a casi las últimas en la libreta, donde se le formó una expresión confundida al leer lo que había escrito. Y comentando con duda. ¿Qué son estos garabatos? Llegó en el momento oportuno, estaba agitado. Diciendo un poco preocupado. Ustedes han visto a mí. Pero sus palabras se cortaron al ver lo que tenía el chico en sus manos. Así que comentó con cierta tensión en su tono. ¿Tú? ¿Por qué tomaste mi diario? Jin se puso altanero en el momento, diciéndole a quien consideraba su amigo. Oye idiota, ¿por qué diablos en tu diario me mencionas como cara de caballo? Y a eso, le siguió el chico llamado Connie, que dijo también molesto. Ya descubrí que las veces en las que me has golpeado, no es porque tenía un bicho en la cabeza. Aunque debo admitirte que también se me pasó por la cabeza que Reiner y Bertolt podían tener algo. Una chica de cabello negro se levantó, diciéndole de manera amenazante. Será mejor que estés preparado para sufrir el mayor dolor de tu vida. Lars podía sentir muchas miradas hostiles. Aunque esto no hizo que se intimidara. Lo único que le importaba ahora era recuperar su diario, ahí estaban escritos algunas cosas que había recordado, que podía ser muy peligrosas si alguien llegaba a verlas. Tal vez, debía recuperarla por la fuerza, pensó analizando la situación. Aunque no sabía cuánto habrían leído, pero al ver sus expresiones molestas no debió haber sido mucho. Ya que había escrito cosas que podrían enojar a la mayoría a propósito, solo para saber si alguien había leído su diario a escondidas, notándolo por el comportamiento hostil que demostraran hacia él. Dejando las partes más importantes para el final en clave. Decidió hacerse el tonto. Además, no creyó que nadie de aquí pudiera leerlo, ya que estaban escritas en otro idioma. Por lo que dijo con una sonrisa nerviosa en su rostro.
Así que leyeron mi diario, jeje, espero que esto no afecte nuestra amistad, chicos. Simplemente no puedo evitar ser muy sincero cuando escribo en él. Y a pesar de mi tono brusco en esas páginas, eso no significa que no me caigan bien, lo paso fenomenal con ustedes. Nadie se tragó esas palabras sinceras. El chico conocido como Jin dijo molesto: serás idiota. Puede que sea cierto, pero no me quedaré tranquilo hasta darte una paliza. Bueno, no antes de que yo lo asesine primero, fue lo que dijo la chica llamada Mikasa uniéndose al acontecimiento. Siguiéndole muchos otros que estaban igual de molestos. Lars no pudo evitar decir con ingenuidad por lo que iba a acontecer viendo como el chico llamado Jin se tronaba los dedos, y los otros rodeándolo como para cortar cualquier intento de escape, y sintiéndose demasiado amenazado por la mirada de muerte que le daba la chica llamada Mikasa. Deben estar bromeando, ¿verdad? Fue lo que dijo Lars para apaciguar la situación. Pero antes de que las cosas pasaran a más, alguien intervino en todo esto. Una pequeña chica de cabello rubio. Era Krista, que poniéndose en medio del conflicto que se iba a desatar, dijo como a modo de regaño: ya fue suficiente. No creo que esto deba ir más allá de lo debido. Lars no hizo nada malo. Aunque puede que haya escrito todas esas cosas terribles. Estaba en su diario, era su privacidad. Nosotros tenemos la culpa de leerlo a sus espaldas. Además, cualquiera puede decir que no ha comentado nada negativo sobre algún compañero a sus espaldas. Todos fueron aplacados por sus palabras, y solo se miraron entre sí nerviosos. Para seguido a ello, Krista acercarse y tomar el libro aún en las manos de Jin, para devolvérselo a su mejor amigo, quien lo tomó y agradeció con una sonrisa por haberlo defendido del linchamiento. Pero la mirada entre ambos se prolongó un tiempo más. Y fue por esto que se oyeron sonidos animados, que tenían la intención de molestar a estos dos como ya era costumbre. Pero se había vuelto tan usual que a ambos ya ni les importaba, y daban a entender que aunque lo negaran en realidad sí tenían algo. Pero era solo sus suposiciones. Lars había evitado cruzar esa línea con su amiga. Y ante este momento, solo pudo reír de forma tonta y avergonzada. Y como rompiendo el momento, oyó al chico llamado Jin diciendo con enojo fingido, mientras abrazaba a Lars del cuello como un buen amigo: maldita sea, estoy tan celoso de ti, tipo con suerte. Lars solo se hizo el tonto, comentando por esta actitud de su compañero: ¿a qué te refieres, Jin? Y ante su pregunta, Jin le dijo en su oído: siempre pensé que Krista te era indiferente. Pero veo que estuve equivocado, solo puedo desearles felicidad y que dejes de ser un tonto. ¿Eh? Eso fue lo único que pudo decir Lars, seguido de preguntas como: ¿a qué te refieres? ¿O de qué estás hablando? Mientras su amigo se iba junto a los demás, ignorando sus preguntas. Habiéndose ido sus compañeros, Lars se quedó solo con Krista, preguntándole con confusión por eso último. ¿Sabes a lo que se refería? Pero su amiga no respondía a su pregunta. Solo notó que estaba sonrojada y tenía una tímida actitud. Él no le había tomado mucha atención a la situación, ya que estaba preocupado por su diario y no se dio cuenta en un principio lo que implicaba. Pero, al calmarse y analizar la situación, miró entre el diario en sus manos y Krista, y ahora todo se hizo más claro. No se exaltó en un principio, esperaba que lo que pensaba no hubiera ocurrido. Así que preguntó por si había algo mal. ¿Te encuentras bien? Fueron las palabras que salieron de su boca. Pero la chica negó de inmediato con su cabeza, y dijo a continuación: no, es solo que, ¿en verdad eres sincero al escribir en tu diario? Lars dudó en responder, se sentía tenso. Por lo que un momento después dijo sin pensar: sí. Siento que me hablo a mí mismo de esta manera, por lo que soy realmente sincero. Pero se detuvo al ver enrojecer a su amiga, y decir nerviosa: ah, ya veo. Así que es así. Su sonrojo creciendo a cada momento. Lars no quería pensar en la posibilidad, no creyó haberse demorado mucho en volver, pero había llegado a una conclusión que lo hizo ponerse nervioso, porque efectivamente había escrito cómo se sentía con respecto a ella.
Y no solo eso. Como adolescente había pasado por ciertos cambios. Aunque él siempre había sido precoz con esas cosas referente a las relaciones. Jamás había llegado a pensar que llegaría el momento en el que soñaría con una mujer, en este caso su amiga, haciendo cierto tipo de cosas que lo hacían hasta él mismo ponerse nervioso, haciéndole preguntarse si es que esto era normal. Desearía tener a su padre aquí para que le explique estos cambios por los que estaba pasando. Había sido demasiado explícito con esos sueños, él jamás pensó que otra persona llegaría a leer su diario, por eso no había estado preocupado de que alguien pudiera leerlo. Y aunque había pensado varias veces en eliminarlos por completo, no lo hacía, porque le gustaba releerlos e imaginarlo. Lo hacía sentirse demasiado bien, tal vez era un maldito degenerado. Esta vez su sonrojo fue real, al imaginar la posibilidad de que todos hayan leído eso e incluso la implicada de sus fantasías. En este momento quería meter la cabeza bajo la tierra. Quería desaparecer. Pero él era un soldado al que se le había enseñado a manejar sus emociones, y aunque nervioso, hizo la pregunta. ¿Tú leíste mi diario? Ella rápidamente dijo con mucho nerviosismo. Para nada. Es solo que estaba sorprendida de lo franco que podías ser. Empezó a decir muchas cosas como para desviar el tema. Y por esto, aunque no podía asegurarlo, tenía la esperanza de que no haya leído la parte donde había dejado a flote sus bajos instintos, y temiendo de que eso llegase a pasar, ya tenía pensado que después de esto lo eliminaría por completo. Tras esas explicaciones, ella se quedó en silencio sonrojada. Y con una actitud tímida, miró directamente a los ojos de su amigo mientras jugaba con un mechón de su cabello. Él no pudo evitar ponerse nervioso, era un hombre después de todo, y con lo hermosa que era ella. No pudo evitar que su corazón se exaltara, por lo que sonrojado, no pudo evitar decir nervioso. Creo que deberíamos ir a dormir, mañana tendremos que despertarnos temprano. Krista asintió, ambos yéndose después de eso. Y en el camino, Lars no pudo evitar darse una bofetada a sí mismo para quitarse el sonrojo, diciéndose a sí mismo como a modo de regaño. Vamos Lars, no puedes enamorarte de una pueblerina de aquí. Tú ya tienes a Rachel. Y si ella se entera que le fuiste infiel, te castrará ella misma. No pudo evitar sonreír por imaginarse a esa chica estando celosa, y volver a oír su voz gritándole muy furiosa. No era algo que una persona normal esperaría, pero para él, aunque ella esté demasiado enojada como para golpearlo hasta dejarlo casi muerto. No era algo que le desagradaba, si eso conllevaba en verla nuevamente. Habían sido años desde la última vez. Sintiéndose un poco preocupado que ella esté con otra persona. La idea le desagradaba, quizá era realmente egoísta al querer que después de todo este tiempo ella lo esperase. Por lo que se dijo a modo de regaño. Rachel, no puedo culparte. Probablemente creas que esté muerto. Pero yo, aún así te sigo queriendo, y no dudes que haré lo que sea para volver a verte. Y también, mamá, papá, hermana. Solo esperen un poco más, de todas formas volveré a verlos nuevamente, para estar juntos una vez más. Y con eso, mientras volvía a los dormitorios, observaba las estrellas en el cielo, imaginándose ese reencuentro que nunca ocurriría. Cuando todos volvieron a la cama. 3 personas aprovecharon para tener una reunión nocturna, uno de ellos, de contextura robusta, con un claro enojo en su rostro. No pudo evitar comentar con enojo. Maldito idiota. Tan solo hizo que me preocupara por algo sin sentido. Aunque ahora me gustaría matarlo por otro motivo. Interviniendo, se oyó otra voz. ¿Acaso pediste que nos reuniéramos solo para oír tus quejas? Esta voz le pertenecía a una chica cuya expresión era indiferente, y como para sacarlo de quicio, agregó. Aunque en verdad, yo también empecé a pensar eso de ustedes, sonriendo mientras lo decía, causando que el tipo estuviese a punto de atacarla. Pero el tercero ahí, apaciguó las cosas, aunque también se le notaba algo molesto, sin embargo no lo demostró frente a esta chica. Y en cambio dijo avergonzado. Annie, por favor no bromees con eso.
Yo, estoy seguro de tener preferencias por las mujeres, poniéndose nervioso y tratando de no mirarla directamente. Aunque la chica fue indiferente, y dijo cortante: no me interesa. Pero, más allá de esa extraña coincidencia, no creo que debamos preocuparnos. El tipo no es más que un idiota, dudo que sepa algo. Según tengo entendido, los portadores de la coordenada son parientes lejanos del capitán. ¿Crees que él pueda ser uno? El parecido entre ambos es bastante, casi como si fueran hermanos. Tal vez algún parecido familiar. Fue lo que dijo el tipo llamado Bertold como una deducción. Pero esa idea fue descartado por los otros dos. Habían investigado al tipo, y no hallaron nada que los relacionara. Era solo coincidencia, porque eso también haría que incluyeran al sujeto conocido como Eren Jaeger, cuyo apellido era el mismo que el de su líder. Así que decidieron descartar ambas posibilidades. Entonces, ¿cuál será nuestro siguiente movimiento? Preguntó Annie de manera seria, obteniendo de parte de Reiner la siguiente orden. Atacaremos nuevamente. Tarde o temprano, el portador de la coordenada tendrá que mostrarse. Lo acorralaremos cuando ya no haya otro lugar al cual escapar. Dando así por finalizada la misión, eso debería compensar la pérdida de Marcel. Los tres se miraron entre sí habiendo recordado ese momento. Pero, lamentarse no lo traería de vuelta, y apartaron aquellos pensamientos para proceder a discutir sus planes para el siguiente ataque. Pasó el tiempo. Exactamente unos 2 días. Los reclutas de la 104 ya habían dejado el campo de entrenamiento. Pronto serían elegidos para unirse a las distintas fuerzas militares, ahora formaban parte de la reserva. Todos se habían mudado al distrito de Trost, el área poblada más cercana, a la espera de su pronta distribución para las distintas fuerzas militares. En esta ocasión, con un porte que infundía respeto, Lars se paseaba por la base de abastecimiento de las fuerzas militares. Su porte era el de alguien orgulloso, y a diferencia de sus compañeros, él no estaba trabajando. Los reclutas pertenecientes a la reserva estaban brindando mantenimiento a todo el lugar. Cada uno de ellos designados a áreas distintas, Lars era el único que no estaba haciendo una tarea física, se paseaba por el lugar con una libreta y lápiz, tomando anotaciones de todo lo que veía, asegurándose que las tareas sean cumplidas satisfactoriamente. Tanto la munición de los cañones, las navajas de corte, el equipo de repuesto, armas, en general, estaba haciendo el inventario de todo el almacén. Caminando por ahí, se cruzó con sus amigos, quienes sufrían cargando una caja llena de balas de cañones. Esto pesa una mierda. Vamos Marco, levanta más fuerte. Y el otro decía en respuesta: ya lo hago, no creo poder aguantar más, enrojeciendo por el sobreesfuerzo. Lars se acercó al par, preguntando: ¿aún no terminan? Esta es solo la tercera caja. Y traten de no dañarla. Es difícil almacenarlos si están sueltos. Y entre sus palabras, Jin dijo en desesperación, ya no resistiendo: oye, ayúdanos. Marco ya no puede más, y estoy a punto de soltarlo. Lars con una actitud altanera dijo en broma con un tono malicioso: ¿por qué? En este momento soy el encargado, en pocas palabras su superior, así que no me tengo que molestar con esos asuntos triviales para un simple recluta. Encárguense ustedes solos. Jin replicó ante lo dicho por su amigo: superior mi trasero, eres un recluta como nosotros. Además, estás haciendo el inventario porque nadie más quería hacerlo. Pero entre esas palabras, el sujeto conocido como Marco dijo sufriendo: ya no puedo más. Y a continuación, la pesada caja cayó al suelo rompiéndose y liberando las esferas metálicas en su interior que se dispersaron por todo el piso. Lars no ayudó, solo se alejó del sitio entre risas, oyendo el grito de su amigo que decía con un gran enojo: maldita sea Lars, me las vas a pagar. Siguió caminando, en su camino vio a una chica de cabello negro recostada contra la pared sin hacer nada. Lars estaba seguro que le había asignado una tarea. Al acercarse a ella, dejó aquella pose orgullosa, y con una actitud sumisa, preguntó:
mi casa. ¿Por qué no estás haciendo tu labor? Fue cortés con sus palabras. La chica volteó a mirarlo con una expresión fría, para decirle como una especie de provocación. Disculpa, ¿dijiste algo? Lars retrocedió un poco a manera defensiva, y con una actitud nerviosa, dijo: si ya has acabado, entonces puedes tomarte todo el tiempo que quieras para descansar, y sin decir otra palabra más se marchó. Quizás se había vuelto blando todo este tiempo, en el pasado no lo hubiera dejado pasar, pero ella golpeaba muy fuerte, ¿alguien podía culparlo por tenerle algo de miedo? Alejándose de ese lugar, alguien pasó por su línea de visión. Era un tipo de contextura robusta cargando unas cajas de madera, se extrañó por verlo aquí, así que dijo: Reiner, ¿qué haces aquí? Creí que estabas asignado en el área de válvulas, este trabajo se lo encargué a Bertolt. ¿Dónde está él? Reiner dijo entre risas. La verdad es que no se ha estado sintiendo bien del estómago, y fue urgente al baño ya que no aguantaba más. Puedes dejar pasar esto por esta ocasión. Yo me haré cargo de su trabajo hasta que vuelva, ya he terminado con mis labores en el área de las válvulas de gas. Lars no vio el problema, sin embargo sería un problema que en realidad haya usado esa excusa para saltarse el trabajo, así que dijo dando su voto de confianza: está bien, pero dile que se reporte conmigo cuando vuelva. A lo que Reiner dijo animado y con respeto: sí, líder, dándole una reverencia. Más que hacerlo sentirse respetado, aquel gesto lo hizo sentir como un tonto, como si Reiner se estuviera burlando de él. Pero decidió ignorarlo, y tomó nota en su libreta lo que había ocurrido con Bertolt. Se alejó después de eso, para supervisar algunas otras áreas sin tener ningún contratiempo. Y pasado un corto tiempo, ya casi había culminado con su labor, solo le quedaba un sitio por supervisar. Así que fue directamente a ese lugar. Subió por unas escaleras, hasta llegar a un cuarto piso, cuyo lugar era similar a una sala. Era usado por los altos mandos para tener sus reuniones, ya que había una mesa, sofás, decoraciones, y una gran ventana con una bonita vista de la ciudad. Pero no había venido aquí para reunirse con algún superior. En aquel sitio, ni bien entrar vio a una chica de rodillas en el suelo, dándole mantenimiento a unos mosquetes que servían de decoración. Era de las tareas menos exigentes. Él se acercó, preguntando con una sonrisa en su rostro: ¿difícil? La chica volteó un poco asustada. Pero al ver quién era se relajó. Y respondió con una actitud confiada: para nada. Nos hicieron limpiar varias de estas durante el entrenamiento, así que ya le tomé el ritmo. Lars se arrodilló a su lado, y le dijo: déjame ayudarte, uniéndose a la limpieza de los mosquetes después de eso. Krista comentó ante este acto. Pero qué gentil del encargado. A pesar de no ser parte de sus obligaciones, se dispone a brindarle ayuda a una recluta. Me pregunto con qué intención. Lars dijo de manera confiada: tienes razón. En esta ocasión solo quiero ganar puntos con una bella chica. Quizá después de esto me pueda recompensar con una cita. Y por su comentario, su amiga se sonrojó y evitó su mirada. Lars se rió por el comportamiento, diciendo entre risas: lo siento. Solo estaba bromeando. La chica de inmediato frunció el ceño, y lo golpeó en el hombro, para el momento después decir irritada: tonto. Tal vez deba hacerle caso a Jin e ignorarte. Lars se sobó el área golpeada, y dijo a manera de súplica: lo siento. Todo menos eso. No pude evitarlo, eres bastante adorable cuando te enojas. Y quizá por eso, la chica tal vez de manera inconsciente, dijo provocativamente: entonces, ¿te parezco linda? Lars se sonrojó por lo que había dicho, ahora era él quien estaba avergonzado. Además, se imaginó lo que había propuesto como broma. Ella no le era indiferente, así que miró hacia otro lado, y agregó fingiendo tranquilidad: acabemos rápido con esto para poder irnos. Me gustaría visitar la ciudad. No lo sé. Quizá. Si tú quieres. Tal vez, puedas acompañarme.
No la volteó a ver, en este momento se sintió incómodo, ya que lo que dijo fue algo impulsivo. Su amiga, mientras limpiaba el mosquete en su mano, dijo nerviosa: «Está bien. No me importaría acompañarte por la ciudad». Ambos terminaron rápidamente de limpiar los mosquetes que quedaban. Y concluida esa labor, decidieron relajarse un momento observando la hermosa vista que este lugar podía ofrecer. Parados frente a la gran ventana, no se hablaron por un momento. Había cierta tensión entre ambos por lo de hace un momento. Así que solo miraron la ciudad. Aunque Lars no quería que esto se prolongara. No le gustaba sentirse de esta manera, así que como para romper el hielo, comentó con alivio: «Este lugar es tan pacífico, tan remoto, y apartado del mundo. Una tierra libre de conflictos». Quizá lo dijo para que regresara su calma y se fuera aquel nerviosismo que lo invadía. Krista dijo por el comentario de hace un momento: «¿Te parece? Pacífica y libre de conflictos. ¿Por qué dices eso?». Quizá había hablado de más, así que Lars evitó la pregunta cambiando a otro tema. «Es cierto. ¿A qué división militar te vas a unir? No te lo había preguntado hasta ahora». Krista fue sincera con su respuesta, aunque dudó un poco. «No lo he decidido aún». «¿Y tú?», preguntó curiosa mientras lo miraba directamente. Lars apartó la vista al sentirse nervioso, y la apuntó hacia la ventana. Para responder sin guardarse nada: «La policía militar. La verdad es que después de tanto vagar por las calles, y mendigar, me gustaría tener una vida acomodada de ahora en adelante, y se dice que Ciudad Interior es un buen lugar para vivir sin tener ninguna preocupación. Además, tengo una meta que tengo que alcanzar. Tal vez sea algo codicioso de mi parte». Krista negó con su cabeza. Y dijo con una sonrisa: «Para nada, creo que es un buen sueño». «Hay algo que también quería saber, ¿por qué te uniste al ejército?». Krista no respondió de inmediato, miró hacia la ciudad por un momento. Lars no quería incomodarla. Así que dijo rápidamente para evitar cualquier malestar: «No tienes que responder si no quieres. Es que te ves bastante delicada. No es que te esté menospreciando, es solo que», su tono era nervioso como queriendo arreglar el asunto de alguna manera. Pero Krista se rió por este comportamiento, para después de soltar un gran suspiro de alivio, responder a la pregunta siendo lo más sincera que podía. «Libertad». Fue la única palabra que salió de la boca de Krista. Lars no entendió a qué se refería con eso, pero decidió no entrar en más detalle. Si ella no lo mencionaba, él no sería descortés en meterse en sus asuntos, a menos que le hablara de ello por su propia voluntad. No preguntó nada más después de eso, y se quedó un momento apreciando la ciudad. Durante esto, oyó una pregunta que lo tomó desprevenido. Y además no entendió. «¿Te gusta Annie?». Esto dejó desconcertado un poco a Lars, no sabía a qué venía esta pregunta. Porque él claramente no tenía ningún aprecio por aquella chica fría. Aunque los últimos meses se había reunido en múltiples ocasiones con ella, pero era solo porque quería aprender su estilo de pelea. Aparte de eso le era completamente indiferente, apenas si podía considerarla una compañera. Aunque el recordar las palizas que le había dado hizo que dijera de inmediato un poco irritado: «Para nada. Es más, si me dieran a elegir en ser su compañero o ser devorado por un titán, elegiría lo segundo». Y cruzó sus brazos para expresar y dejar claro su disgusto con esa chica. Esto de alguna manera hizo sonreír a la chica. Y motivo por el cual se dijo no comprendiendo. ¿Por qué está tan feliz? Quizá estaba siendo un poco tonto en este momento, pero lo segundo que oyó aclaró las cosas. «Dime, ¿crees que soy atractiva?». Fue lo que dijo su amiga Krista con una actitud nerviosa, su cara extremadamente roja, y parecía que en cualquier momento podría salir corriendo del lugar. Lars no pudo evitar sonreír nerviosamente. Aunque cuando su amiga lo miró directamente, no pudo evitar que sus sentimientos flaquearan. Se acercó, y presionó su cabeza contra su pecho ocultando su sonrojo, no dijo nada, pero no era necesario, su actitud lo decía todo. Estaban cerca, y él sabía a qué quería llegar ella, sería un tonto si no supiese leer el ambiente.
Claramente, ella quería que su relación pasase a algo más que ser simples amigos. Lars siempre había conseguido hacerse el tonto y evitar este tipo de situaciones. Pero, él no estaba hecho de piedra. Él también sentía como todos, así que desarrollar sentimientos por esta hermosa chica era inevitable, aunque él tratase de engañarse a sí mismo. En este momento su corazón latía muy rápido. Un gran sentimiento satisfactorio lo invadía. Esto era algo que debió haberse dado ya hace algún tiempo. Siempre estaba al pendiente de lo que le ocurría, buscaba cualquier razón para estar junto a ella. Incluso en este momento. No debió haber venido aquí, y también, ya deberían haberse marchado. Pero él quería estar a solas con ella, quizá inconscientemente buscando que una situación como esta ocurriera. Pero, el recuerdo de su primer amor no lo dejaba avanzar. Eran tan complicados sus sentimientos ahora, sentía que estaba traicionando a Rachel. Pero ya había pasado tiempo. Él también sentía la necesidad de sentirse amado. Por lo que se dijo por el calor del momento. Tal vez, ya hice suficiente. Quién sabe si podré volver a ver a Rachel, o mi familia. Ya hice suficiente. ¿Estaría mal si me quedo a vivir en este sitio junto a ella? En este sitio apartado del mundo. Fue lo que se cuestionó. Había cedido, se dejó llevar por sus emociones. Tomó de los hombros con delicadeza a su amiga. Ambos se miraban entre sí sonrojados. Y durante ese momento, varios pensamientos pasaron por la cabeza de Lars. Se imaginó a sí mismo pasando más tiempo con sus nuevas amistades, el tiempo pasar, llegar a una alta posición dentro de los rangos militares. Una familia, y vivir durante su vejez al lado de Krista en una tranquila casa de campo rodeado de sus hijos y nietos. Era una vida que no se veía tan mal. Krista había conseguido que se olvidara de sus antiguas prioridades y siguiera avanzando. Así que se dijo como para convencerse. Tal vez esta es mi recompensa por mis servicios, mi retribución a todos mis sacrificios. Verlo de esa manera hizo que fuera más fácil tomar la decisión de quedarse aquí y olvidarse de todo. Así que dando el paso, aunque dudoso y nervioso por el momento, dijo: Krista. Yo. Las palabras no salían de su boca, era más difícil de lo que imaginaba. Cuando niño le había sido fácil, pero ahora, quizá porque ya era más consciente de sus actos, fue complicado. Pero reunió todo su coraje, y dijo con una fuerte convicción: Krista, ¿quieres ser? Pero no completó la frase, un fuerte estruendo se oyó a lo lejos. Era el preludio que anunciaba la caída de la ciudad. El sitio tembló como una consecuencia de aquel ruido. En ese momento Lars abrazó a Krista, para protegerla por si algo más ocurría. Pero ese estruendo fue momentáneo. Ambos se recompusieron, y Lars la soltó, preguntándole preocupado: ¿Estás bien? A lo que su amiga de inmediato respondió: Sí, pero ¿qué fue eso? ¿Un temblor? Sonó como si hubiese sido una tormenta. De inmediato, su vista fue hacia la ventana, donde el día aún era soleado. No explicaba el sonido del relámpago. Pero abrió los ojos sorprendida por lo que pudo observar a lo lejos. Algo se asomaba al otro lado del gran muro, fue sorprendente para ella, por lo que no pudo evitar decir con nerviosismo: ¿Qué es eso? Y al seguir de sus palabras, Lars miró en la misma dirección, abriendo los ojos de igual manera por la sorpresa, pero la reacción siguiente fue diferente en él. El estruendo volvió a sonar, viéndose como un gran brazo arrasó con todo en la superficie del muro. Varios fragmentos volando por el cielo, uno cayó cerca de donde estaban, haciendo retumbar el lugar por el impacto. Krista estaba aterrada, ya podía oír los gritos en pánico de la gente a lo lejos. Ella había oído las historias que se contaron de lo sucedido en Shiganshina. Y ahora iba a ocurrir aquí, tenían que prepararse pronto, estaba en pánico, por lo que dijo de inmediato: Lars, debemos reunirnos con el resto y avisarles. Ella lo jaló de la mano para irse inmediatamente, pero, este no se movió ni hizo caso a sus palabras. Krista estaba confundida, sorprendiéndose por la expresión en su rostro. No era una asustada como debería ser obvio. En su rostro se había formado una ligera sonrisa.
Y en vez de mirar con horror a la gigantesca criatura, sus ojos eran cálidos, como el que le darías a un viejo amigo. A diferencia de ella, que su rostro era uno aterrado, en él solo se podía ver esperanza. Ella intentó llamarlo nuevamente, pero era como si éste no la escuchara para nada. O simplemente lo estaba haciendo a propósito. Apenas si la observó de reojo por un momento. Con una mirada fría y de desinterés, liberándose de su agarre, procediendo a hacer algo que la sorprendió. Retrocedió un poco, y luego corrió para saltar por la ventana atravesándola. Pero estaba con su equipo de movimiento tridimensional, así que no moriría por la caída. Krista, preocupada, se acercó a la ventana, viéndolo como se iba en dirección a aquella colosal criatura que atacaba los muros. Gritó su nombre lo más fuerte que podía. Pero, este ya no lo oía, era como si de repente ella ya no existiera para él. La sensación que podía sentir ahora era indescriptible. Alivio y esperanza. Lágrimas se desbordaban de sus ojos por la felicidad, pronto volvería a casa. La imagen de todos sus seres queridos pasaban por su mente, pronto volvería a verlos, era lo que creía esperanzado. Sabía que no me abandonarían aquí. Fue lo que se dijo ilusionado. Lo que veía ahora era tan familiar. Podía contar las veces en la que había visto a ese gigantón arrasando con ciudades a su paso. Aunque, ahora era un poco diferente de como lo recordaba. Pero, era obvio, ahora alguien más debía ser el portador del titán destructor. Pero no era lo más importante ahora. Ver algo conocido después de tanto tiempo hizo que su corazón se regocijara de alegría, pronto podría ver a sus amigos y familia nuevamente, fue como una luz de esperanza. A pesar de que restos destruidos volaban por el cielo impactando por los alrededores matando personas, y el pánico ya se había desatado en la ciudad, pero a Lars no le importaba. Después de todo, a un guerrero de Marley solo le importaba su deber con la misión. Tras unos minutos, estaba cerca al muro, casi lo conseguía. Pero ahora, su expresión había cambiado. Muy diferente a la de hace un momento, ahora una expresión desesperada se había formado en su rostro. Y eso se debía a que aquel titán colosal se había desvanecido, fue como ver desaparecer ese rayo de esperanza frente a sus ojos. Fue algo que desesperó a Lars, porque creía que era la última vez que lo vería, que esa única oportunidad se había escapado de sus manos. Por eso, se apresuró usando su equipo tridimensional a la mayor potencia posible, ignorando a sus compañeros de escuadrón, que lo llamaban y pedían ayuda, porque algunos estaban heridos. Pero él los ignoró con una fría actitud. Al llegar a la cima, no había nada. No importaba cuánto mirara por los alrededores, no podía ver a nadie, por lo que se dijo desesperado. No, maldita sea, ¿dónde están? Él, sin pensarlo, se arrojó desde la gran altura, quedándose colgado del muro exterior. No podía ver a nadie, miraba a todos lados en el suelo, pero no había rastro de las personas que quería ver. Su desesperación creció, era como un niño al sentirse abandonado, y por eso gritó con enojo. Tom. Aren. Rachel. No me dejen, por favor. ¿Dónde están, maldita sea? Esto último se lo dijo en su mente con frustración. Ya que ese rayo de esperanza se había desvanecido de un momento a otro. Todo tipo de emociones lo invadían, su mente pasaba por varias líneas de pensamiento. Debería bajar y buscarlos por los alrededores. Quizás si me transformo pueda llamar su atención. Ese tipo de ideas pasaban por su cabeza, sin tener en cuenta las consecuencias. Pero su momento fue interrumpido por la voz de alguien, que le dijo: «Oye, idiota, ¿a quién estás buscando?» Lars reconoció la voz. Era aquel tipo llamado Eren. Pero no respondió, y siguió mirando con desesperación todo allá abajo, en busca de las señales de algunas personas. Y aunque aquel tipo le seguía hablando, él lo ignoró, y ya se preparaba para descender y buscar todos los alrededores a pie de ser necesario. No había sido hace mucho que se desvaneció, quizá aún se encontraban en los alrededores, pensó para calmarse a sí mismo. Pero justo cuando se preparaba para hacerlo, tal vez prediciendo sus intenciones, fue detenido. Aquel chico lo sujetó, diciéndole con exigencia:
Te digo que te detengas. Debemos reagruparnos y prepararnos. Pero Lars cortó sus palabras diciendo de manera fría: suéltame. Pero el chico no hizo caso, fiel a su terca actitud, siguió insistiendo, diciendo un poco enojado: ¿qué diablos te pasa? ¿Es que acaso quieres morir? Los titanes ya han atacado. ¿Y quiénes diablos son Tom y Rachel? Por esto, Lars miró a Eren, el cual lo soltó de inmediato y retrocedió un poco, poniéndose a la defensiva por la expresión de Lars, cuya expresión vacía era intimidante, porque era la que tendría un asesino frío y despiadado. En la mente de Lars no había otra intención más que la de matar al tipo frente a él. Algo de su viejo yo había resurgido. Ya tenía una de sus manos en su cuchillo para prepararse y matarlo en este momento y hacerlo ver como que fue un accidente. Pero se detuvo. Y relajó su expresión, porque notó la presencia de personas observando. Oyó voces que venían del muro y los llamaban a ambos. Claramente habían testigos, era peligroso hacer algo en este momento, ya había metido la pata por gritar esos nombres en su desesperación. Por lo que cambió a otro enfoque, continuando con lo siguiente, explicando al chico que lo acompañaba: lo siento. Simplemente me afectó todo lo ocurrido. No ofreció más explicaciones, pero dejó clara su frustración con los gestos en su rostro. Ambos volvieron al muro, siendo rodeados por sus compañeros, quienes con interés empezaron a hacer preguntas. A Eren lo felicitaban por su valentía. Pero otros empezaron a bombardear a Lars con preguntas de cómo había llegado aquí tan rápido, o qué es lo que intentaba hacer hace un momento. Preguntas similares se oyeron de varios de sus compañeros. Sin embargo, él no prestaba atención. Simplemente se apartó ignorando a todos ellos, diciéndose a sí mismo: los encontraré. Definitivamente volveré a casa. Krista acababa de llegar al muro preocupada por lo que había sucedido. Ahí encontró a sus compañeros de escuadrón. Y de entre todos ellos, fue Sasha quien se le acercó y la abrazó diciéndole entre un llanto exagerado: Krista. Tuve mucho miedo. Ella, como una madre cariñosa, puso su mano sobre su cabeza y la acarició delicadamente a modo de consuelo. Pero, tras un momento, recordando para qué estaba aquí, miró a todos lados, preguntando en el proceso: ¿dónde está Lars? Quien respondió a esta pregunta fue Eren, quien señaló hacia una dirección diciendo: está por allá. Krista miró al lugar señalado. Y ahí pudo verlo. Estaba sentado en el borde del muro. Ella se preocupó, cualquier pequeño golpe o fuerte corriente de viento podría hacerlo caer. Su semblante era el de alguien melancólico. Como alguien que hubiese sido abandonado, y parecía como si no le importara caer. Así que, preocupada ante este hecho, apartó a la melosa Sasha para acercarse a él. Pero en su camino, Eren le dijo con precaución: ten cuidado, algo raro le pasa. Ella solo asintió a esta advertencia, y con cuidado se acercó, ya que si no tenía cuidado podría caer también. Por lo que, estando muy cerca, preguntó: Lars, ¿ocurre algo? Este volteó a mirarla. Sus ojos parecían muertos, sacudiendo su cabeza mientras le decía con una sonrisa en su rostro: no ocurre nada. Me encuentro bien. Krista no creyó estas palabras. Porque a pesar de lo que había dicho, sentía algo raro de él. Ya no le daba esa mirada cálida, ahora era una fría e indiferente. Ya no mostraba ese previo interés. Era distinto, como si estuviese hablando con otra persona.